Bueno, pues ahora vamos a ver la clase de prevención de la salud. De hecho, este es como uno de los paradigmas más importantes dentro de la visión que tiene un especialista en medicina conductual. Entonces, bueno, primero ya sé que ya lo hemos hablado, pero es importante recalcar qué es la salud, ¿no? Tanto desde el componente que trabaja la Organización Mundial de la Salud, que ya habíamos comentado, que ve al ser humano como un ente biopsicosocial, en el cual es como si fuera si tuviéramos una balanza, pues tenemos estos tres, le podríamos llamar olones, que es como lo podemos revisar en lo individual, pero forma parte del todo. Entonces tenemos la salud mental, tenemos la salud en las interrelaciones sociales y tenemos también la salud dentro del componente biológico, ¿no? Entonces, no podemos separarlos, ni podemos decir, nada más podemos ver a una, porque obviamente las demás tienen influencia en estas. Y como nos marca la OMS, pues no es nada más que no haya patología, sino también que haya el equilibrio, ¿no? Y un completo bienestar. Recuerdo que por ahí alguna de las compañeras decía, entonces nadie está saludable, nadie entra ahí. Pues sí, es difícil poder decir que estamos saludables, parecido a lo que nos marca. No sé si recuerden que cuando estudiaron DSM, psicopatología descriptiva, desde el DSM, revisaron una escala de funcionamiento global de los pacientes como para decir qué tan funcional estaban, y era del 0 al 100. Es una escala eh, dimensional más que categórica, en la cual, pues bueno, el 100 es un completo estado de bienestar emocional, interrelacional, adaptativo. Los problemas parece que obviamente tenemos estresores y problemas, pero los sabemos resolver, nunca nos sobrepasan. Eh, entonces, bueno, pues nadie está jamás en 100 todo el tiempo. Quizá de repente nos sentimos en 100 y nos sentimos que todo marcha bien y que cualquier obstáculo lo podemos vencer y que nos sentimos amados y sabemos amar a las personas que nos rodean, tenemos una buena red de apoyo. Entonces, bueno, de repente sí podemos sentirnos así como que, ay, mi vida es maravillosa y todo está perfecto, pero pues pasa algo y nos desestructura y hacemos así como que, ah, no, la vida es terrible, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Tanto de esta escala que vemos en psiquiatría, que es la escala EEAG o escala de funcionamiento global del DSM, como esta forma en que la Organización Mundial de la Salud revisa a, eh, a este proceso de salud, ¿ok? Y entonces, cuando pensamos en la salud mental, pues entonces lo podemos ver desde un equilibrio, desde cómo percibimos al medio ambiente. Recuerden que pues yo como psiquiatra y dentro del ámbito de la biología, pues también reviso o me baso mucho en esta cuestión de cómo los seres humanos percibimos el mundo, las experiencias, cómo las procesamos y cómo vamos a interpretarlas y por lo tanto a responder hacia ellas. Y se los vuelvo a repetir, y eso es algo que a mí me gusta mucho, cómo podemos empezar como a desglosar al ser humano en este tipo de respuestas, ¿no? Cómo respondemos emocionalmente a las experiencias, cómo respondemos fisiológicamente, es decir, cómo nuestro cuerpo se modifica a sí mismo de acuerdo a la experiencia vivida, cómo nos comportamos, es decir, qué hacemos o qué realizamos. Y me falta cognitivamente, obviamente, lo que pensamos acerca de la experiencia, ¿no? Tanto todas las funciones cerebrales superiores de atención, memoria, concentración, como también nuestros esquemas de pensamiento, ¿no? Nuestros estilos de pensamiento,
que son como una especie de sedazo, digamos, por donde filtramos la realidad y nosotros podemos comprender algo del medio ambiente que nos rodea, ¿no? Y bueno, pues ahí les puse, perdón, es que le había pausado para ir a cerrar la puerta que está lloviendo y suena mucho. Por ahí les había puesto una pregunta reflexiva, ¿no? ¿Qué significa para nosotros cada componente, tanto la parte social como la parte biológica, como la parte este, eh, psicológica de cómo percibimos y esta parte de nuestras reacciones emocionales, cómo vivenciamos nuestra experiencia? Eso es como un punto donde nos tenemos que también poner en orden nosotros de cómo vamos buscando el equilibrio en cada una de esas áreas, porque así como a nosotros se nos conflictúa o se nos complica de repente poder tener un equilibrio en pues a nuestros pacientes es peor todavía, ¿no? Entonces es importante como hacer este acto reflexivo de detenernos un poco a pensar cómo lo vivenciamos en nosotros mismos cada uno de estos componentes que le llamamos salud. ¿Okay? Bueno, entonces, para poder decir cómo es nuestra salud, tanto física como mental, pues tenemos varios determinantes. Algunos los podemos modificar y otros pues no, o sea, ya vienen en nuestra carga y entonces pues no los podemos modificar. Por ejemplo, tenemos factores genéticos y estos nos hablan, por ejemplo, hay gente que tiene predisposición a la obesidad, porque quizás su metabolismo es más lento que el de la mayoría de las personas o puede ser que, pues básicamente, bueno, por ese lado del metabolismo, pues es como la clave más grande, ¿no? Hay gente que dice es que de ver la comida engordo y hay gente que dice es que yo como y como y como y como y estoy súper flaco, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con cómo se maneja el metabolismo y la generación de energía y todo este tipo de cosas. Hay gente que genéticamente es como con muy baja energía, como que se cansa muy rápido, si se desgasta demasiado ya le está doliendo la cabeza, se enjaqueca, entonces, o muy fácil le baja la presión, entonces tiene que acostarse para sentirse un poquito mejor. Y entonces esos también son predisponentes genéticos que pues no podemos hacerte una limpieza genética, ¿verdad? Hay gente que tiene predisposición al cáncer, por ejemplo, ¿no? Familias que dicen, es que mi abuelita falleció de cáncer, mi mamá falleció de cáncer, una tía también tuvo cáncer, o problemas de vesícula, o problemas digestivos, o alergias. Entonces, todas esas, pues son cuestiones genéticas que nos dan por herencia. Les digo que para esas herencias, esas sí nos deberían de desheredar, ¿verdad? Pero bueno, no podemos evitarlo. Por otro lado, tenemos la parte individual. Ajá. Ahí sí, eso sí se pueden modificar. ¿Qué comportamientos tenemos y cuál es el estilo de vida que hemos ido creando? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Hacemos ejercicio? ¿Cuidamos nuestra alimentación? ¿Tenemos nuestros ritmos circadianos en orden? ¿Dormimos siempre a la misma hora? ¿Tenemos nuestros tiempos de comida adecuados? Etcétera, etcétera. Todos esos comportamientos que fueron hábitos que seguramente los fuimos haciendo desde la infancia, pues nos van a seguir toda la vida. Inclusive estos que dicen es que no me gustan las verduras, ¿no? Quizá desde que era pequeño, pues me enseñaron que la verdura es asquerosa y que como castigo me la tengo que comer. Si quiero postre o si quiero salir a jugar, tengo que comerme toda la verdura. Entonces es horrible, ¿no? O sea, piensen en cómo se hace ese esquema de la verdura es horrible y es asquerosa, es lo peor del mundo que yo tenga que comer verdura, ¿no? Entonces, este tipo de hábitos, pues también se ven dentro de estos determinantes individuales y ahí sí podemos hacer modificaciones, ¿cierto? No en lo genético, pero sí en estos hábitos. Por otro lado, tenemos también los factores sociales. Y de estos,
pues algunos los podemos modificar, otros intentamos, pero pues no se puede, como por ejemplo la pobreza. ¿Cómo le hacemos para que México deje o salga de la pobreza? Pues es bastante complicado, ¿no? El tipo de ingresos, la posición social, pues también son cosas que sí las podemos modificar, pero cuesta un poco de trabajo. O sea, si naciste en una casa que con un estatus socioeconómico alto, es difícil que bajes y también es difícil que subas. O sea, estadísticamente se ha visto que las personas que nacen en cierto estatus socioeconómico se mantienen en ese estatus socioeconómico. Y realmente se tiene que hacer un gran esfuerzo, se tiene que hacer varias modificaciones para modificar el estatus de vida. Pero aunque individualmente se pudiera modificar, pues cierto es que México es un país complicado, como todos los países ricos en recursos naturales. Recuerden que los países ricos en recursos naturales suelen ser los más pobres y que los países que no tienen recursos naturales son los que tienden a volverse explotadores de esos otros países y entonces utilizar las riquezas de aquellos y por lo tanto pues es entendible que estos países sean pobres, ¿no? O que estén en proceso de desarrollo, que nunca siguen siempre en proceso de desarrollo. Entonces, bueno, tanto de manera colectiva como de manera individual, pues es difícil como modificarse en esas partes. La educación, pues también es algo que impacta dentro del equilibrio biopsicosocial. Eh, si se fijan, hay muchos pueblos que es difícil salir de ahí e irse a estudiar, o que cuando salen a estudiar, pues tienen el doble, el triple, el cuádruple de dificultad para poder salir adelante en sus niveles educativos, ¿no? Simplemente porque están viviendo fuera de casa, porque hay que pagar servicios, porque tienen que insertarse en una cultura diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la educación también está relacionada con el bienestar. Uh-huh. eh, ¿Cuántos conocimientos de salud tienes y las creencias sobre salud, ¿no? Piensas que a lo mejor estás enfermo de ojo, o de empacho, ¿no? Y entonces, en lugar de buscar una cuestión médica, pues entonces te vas a buscar algunas, no sé, que te recen o que, no sé, si tienes esquizofrenia, primero te llevan con el padre o te hacen una limpia, etcétera, etcétera. Entonces, los conocimientos de salud pues también impactan en la forma de abordar eh, la vida, ¿no? Hay gente que dice que está segura que la Coca-Cola es buena porque le sube la presión y entonces eso la hace sentir bien y entonces se forma parte inclusive de cómo se cura, ¿no? O se equilibra en las mañanas, sabiendo que la Coca-Cola, pues bueno, a largo plazo le va a traer problemas renales, le va a tener problemas del metabolismo del azúcar, etcétera, etcétera. E igual con las drogas, ¿cierto? O sea, gente que dice, pues es que, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, no pasa nada, etcétera, etcétera. Y entonces también las ideas sobre las adicciones, pues también son parte de lo que pudiera afectar el estado de bienestar. Escasez de servicios médicos, pueblos donde no hay médicos siquiera, las condiciones laborales. Por ejemplo, hay chicos que saliendo de la carrera están buscando trabajo y encuentran, les voy a contar el caso de una chica que pues entró a trabajar en Liverpool en recursos humanos, entraba a las 7 de la mañana y no tenía hora de salida, a veces salía a las 10, 11 de la noche. Entonces, pues imagínense eso, si bien está fuera de todas las leyes de lo que debería de ser un aspecto laboral y lo ganado a lo largo de los años de los derechos laborales, pues desgraciadamente pues le decían así como que bueno, pues es que si no te gusta renuncia, al cabo hay 20 gentes atrás de ti que quieren el empleo, ¿no? Entonces, pues también condiciones laborales deficientes o con dificultad, pues también generan malestar, ¿no? ¿A qué horas iba a hacer ejercicio? ¿A qué horas iba a tener autocuidado? ¿A qué hora iba a tener horas de esparcimiento? Etcétera, etcétera. Condiciones de vida insalubres, ¿no? Que bueno, eso no hay mucho que acercarnos. Vamos a poner un ejemplo.
intentamos poner bebedores en la Facultad de Psicología y cuando fueron a revisar la calidad de agua, pues vieron que era imposible poner los bebederos porque aunque tuvieran sistemas de clarificación de agua y de bla, 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 no iban a ser suficientes por el tipo de contaminación que tenía el agua. Y entonces dijeron, no se pueden hacer bebederos. Entonces, desde ahí, pues bueno, ya los chicos pues tienen que llevar sus propios botes de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es una condición ideal de vida, ¿cierto? Ahora, mismo ahí en la Facultad de Psicología, ¿no? Que de repente no hay agua, que los baños están sucios, que no hay jabón, etcétera, etcétera. Entonces, todas ese tipo de cosas pues también impactan, obviamente, en la calidad de vida, en el bienestar. Los servicios sanitarios, el entorno físico, que es un poquito de esto, ¿no? Y que todo esto pues tiene que ver con esta distribución del dinero, con cuestiones de poder, con el manejo de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos que se dediquen a la psicología social, pues tendrán que estar revisando precisamente todas estas áreas, ¿no? Y bueno, pues ante todo este panorama decimos, putz, ¿no? ¿Se puede o no se puede? Es meterte con Sansón a las patadas, está bastante complicado. Entonces, bueno, se están haciendo muchos esfuerzos desde inclusive a nivel mundial, los diferentes gobiernos están buscando la manera de buscar la manera, perdón, es que estaba pensando en todo esto que están elaborando sobre salud mental, pero precisamente están tratando de elaborar esquemas que nos ayuden a hacer protocolos, de decir paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. A mí de repente esto me causa un poquito de escozor porque digo, es un poco difícil a veces generalizar en todas las poblaciones estos protocolos, ¿no? Y lo vemos mucho aquí en Michoacán cuando tratamos de meter trabajos en las comunidades purépecha, pues ellos tienen una idiosincrasia muy específica y no permiten tan fácil el paso de personas ajenas a que les vengan a trabajar con estos protocolos, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante como buscar más bien que sean autogestivas las comunidades y que busquen su propio bienestar, sí, como tratando de bajar recursos y de dar educación, pero respetando también como la idiosincrasia de cada una de las comunidades, ¿no? Entonces, pues sí, se están haciendo varios esfuerzos, tanto en educación como en cuestiones sociales, en cuestiones políticas, algunas coordinadas con gobierno, otras por las mismas comunidades, etcétera, etcétera.